La vida invisible de Ady Larrey. Parte 1. Capítulo 13. Lyon-sur-Sarthe, Francia, 30 de julio de 1714. Una mano despierta a Adelaide. Durante un momento se encuentra desubicada de lugar y tiempo. El cansancio se aferra todavía a ella y con el sueño que ha tenido. Debe de haber sido un sueño, sobre plegares a dioses silenciosos y tratos en la oscuridad, sobre acabar olvidada. Siempre ha tenido una imaginación muy vívida. ¡Despierta!, le dice una voz, una que conoce desde siempre. La mano vuelve a posarse con firmeza sobre su hombro, y tras desprenderse de los últimos esquicios de sueño, Ady atisba las tablas de madera del techo de un granero. Nota cómo el heno le pincha la piel, y ve a Isabel arrodillada a su lado, con el pelo rubio trenzado en una corona, y las cejas contraídas por la preocupación. Su rostro se ha ido marchitando un poco con cada niño. Cada nacimiento le ha robado algo más de vida. ¡Levanta, boba! Eso es lo que Isabel debería decir, mientras la bondad de su voz suaviza su reprimenda. Pero tiene los labios fruncidos de preocupación y la frente arrugada debido a la inquietud. Siempre ha fruncido el ceño así, completamente, con toda la cara. Pero cuando Adeline extiende el brazo para presionar con el pulgar el espacio entre las cejas de la otra chica, para disipar la preocupación como ha hecho 1000 veces, Isabel se aparta, alejándose del contacto de una desconocida. No es un sueño, entonces. ¡Matthew!, llama Isabel por encima del hombro, y Adeline ve a su hijo mayor de pie en la puerta abierta del granero, con un cubo en la mano. ¡Ve a buscar una manta! El chico se sumerge en la luz del sol y desaparece. ¿Quién eres?, pregunta Isabel, y Adeline comienza a responder, olvidando que el nombre no brotará de sus labios, se la atasca en la garganta. ¿Qué te ha pasado?, insiste Isabel. ¿Te has perdido? Adeline asiente. ¿De dónde eres? De aquí. Isabel arruga el ceño todavía más. ¿De Lyon? Es imposible, nos habríamos conocido, he vivido aquí toda la vida. Yo también, murmura ella, y a Isabel la verdad debe de parecerle una ilusión, pues sacude la cabeza como si estuviera apartando un pensamiento. ¿Dónde se habría metido ese chiquillo?, murmura. Vuelve a posar la mirada sobre Adeline. ¿Puedes ponerte de pie? Se dirigen al jardín agarradas del brazo. Adeline está sucia, pero Isabel no la suelta. Y a Ady se le tensa la garganta ante ese sencillo gesto de bondad, ante la calidez de su contacto. Isabel la trata como a un animal salvaje, se dirige a ella con suavidad y ejecutando movimientos lentos mientras la conduce al interior de la casa. ¿Estás herida? Sí, piensa, aunque sabe que Isabel habla de rasguños, cortes y heridas superficiales, y de eso está menos segura. Se contempla a sí misma. La oscuridad de la noche había ocultado la peor parte, pero a plena luz del día todo queda expuesto. El vestido de Adeline está hecho trizas, sus sandalias destrozadas y su piel teñida del suelo del bosque. Anoche sintió el rasguño de las zarzas, pero ahora no advierte moretones violáceos, ni cortes ni señales de sangre. No, dice con suavidad, mientras entran en la casa. No hay rastro de Matthew o Henry, su segundo hijo, solo la bebé, Sarah. Está en su canasto durmiendo junto a la chimenea. Isabel sienta a Adeline en una silla frente a la bebé y deposita un recipiente con agua sobre el fuego. Eres muy amable, susurra Adeline. Yo era un extraño y tú me invitaste a entrar, responde Isabel. Es un versículo de la Biblia. Lleva una palangana a la mesa, junto con un paño. Arrodillada a los pies de Adeline, le quita las sandalias sucias y las coloca junto a la chimenea. Acto seguido, le toma las manos y comienza a limpiarle la suciedad del bosque de los dedos y la tierra de debajo de las uñas. Mientras tanto, Isabel le abruma a preguntas, y Adeline trata de responderlas, de veras, pero su nombre sigue siendo una silueta que es incapaz de pronunciar, y cuando habla de su vida en el pueblo, de la sombra en el bosque, del trato que hizo, las palabras emergen de sus labios, pero se detienen antes de llegar a los oídos de la chica. Toda expresión desaparece del rostro de Isabel, y su mirada permanece fija, y cuando Adeline guarda silencio al fin, su vieja amiga sacude la cabeza con rapidez, como para despertar de una ensoñación. Lo siento, le dice su amiga más antigua, con una sonrisa de disculpa. ¿Qué decías? Con el tiempo aprenderá que puede mentir, y las palabras fluirán como el vino. Las verterá con facilidad y los demás se las tragarán de la misma manera, pero la verdad siempre se la atascará en el extremo de la lengua. Su historia acabará silenciada para todos, salvo para ella misma. Adeline se encuentra con una taza entre las manos al tiempo que el bebé comienza a alborotarse. El pueblo más cercano está a 1 hora de camino, dice Isabel, levantando a la niña arropada en mantas. Has venido caminando, ¿verdad? Habla con Adeline, por supuesto, pero utiliza una voz suave y dulce y concentra la atención en Sarah.
respirando sobre un suave pelo, y Adeline debe admitir que su amiga parece haber nacido para ser madre, demasiado satisfecha como para advertir el interés que suscita. «¿Qué vamos a hacer contigo?», la arrulla. Se oyen las poderosas pisadas de unas botas en el camino exterior, e Isabel se endereza un poco, dándole a la bebé unas palmaditas en la espalda. «Ese debe ser mi marido, George». Adeline conoce bien a George. Lo besó una vez cuando tenían 6 años, la época en que los niños intercambiaban besos como si fueran las piezas de un juego. Pero ahora su corazón se acelera por el pánico y ella se incorpora de inmediato, mientras la taza golpea la mesa. No es George a quien teme, sino a la puerta, y lo que ocurrirá en cuanto Isabel se encuentra al otro lado. Agarra a Isabel del brazo, de forma repentina y con fuerza, y el miedo se asoma en el rostro de la otra mujer. Pero entonces ésta recupera la compostura y acaricia la mano de Adeline. «No te preocupes», la tranquiliza. «Hablaré con él, todo irá bien». Y antes de que Adeline pueda negarse, Isabel le pone a la bebé en brazos y se aleja. «Espera aquí, por favor». El miedo late en su interior, pero Isabel se ha ido. La puerta permanece abierta y las voces suben y bajan en el patio trasero, mientras las palabras quedan reducidas a una melodía de viento. Sara murmura en sus brazos y Addie se balancea un poco, intentando apaciguarlas a ambas. La niña se tranquiliza, y en el instante en que se dispone a devolverle su canasto, Addie oye un breve jadeo. «Aléjate de ella», es Isabel, y su voz brota aguda y tensa por el pánico. «¿Cómo has entrado?». Su temor de madre elimina en un abrir y cerrar los ojos cualquier rastro de la bondad cristiana anterior. «¿Tú me has dejado pasar?», dice Adeline, y debe aguantarse las ganas de echarse a reír. El momento no resulta gracioso, sino demencial. Isabel la mira con horror. «Estás mintiendo», contesta, avanzando hacia ella, pero la mano de su marido sobre su hombro la detiene. Él también ha visto a Adeline, pero piensa en ella como otro tipo de animal salvaje, como un lobo que se ha colado en su casa. «No pretendía hacer nada malo», dice ella. «Entonces vete», le ordena George. «¿Y qué otra cosa puede hacer?». Coloca la bebé en el canasto y deja atrás la taza de caldo, la palangana sobre la mesa y a su amiga más antigua. Se apresura a salir al patio, echa la vista atrás y ve a Isabel abrazando a su hija contra el pecho antes de que George bloquee el umbral de la puerta hacha en mano, como si Adeline fuera un árbol al que hubiera que talar, una sombra que se cierne sobre su hogar. Y un instante después, él también desaparece, cierra la puerta y echa el cerrojo. Adeline permanece ahí plantada, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Su mente se encuentra llena de surcos, suaves y profundos debido al desgaste. Sus piernas la han conducido a este lugar demasiadas veces, y también la han alejado de allí. Su cuerpo conoce el trayecto. Si baja por este camino y gira a la izquierda, se topará con su propia casa, que ya ni siquiera es su hogar, a pesar de que sus pies empiezan a moverse en esa dirección. Sus pies. Adeline sacude la cabeza. Se ha dejado las sandalias frente a la chimenea de Isabel para que secaran. Hay un par de botas apoyadas en la pared junto a la puerta que pertenecen a George, de modo que las toma y comienza a caminar, no hacia la casa donde creció, sino en dirección al río donde empezaron sus oraciones. Ya hace calor, y el bochorno impregna el ambiente mientras ella deja caer las botas en la orilla y se mete en la corriente poco profunda. El agua fría le corta el aliento al tiempo que el río se remolina alrededor de sus pantorrillas, besando la parte posterior de sus rodillas. Baja la mirada, en busca de su reflejo deformado, y casi espera no encontrarlo allí, vislumbrar solo el cielo detrás de su cabeza. Pero ella sigue allí, distorsionada por la corriente. Su cabello, que su madre le trenzó el día anterior, fluye ahora de forma salvaje, y sus penetrantes ojos se encuentran abiertos de par en par. 7 pecas salpican su piel como manchas de pintura, y el miedo y la ira surcan su rostro. ¿Por qué no respondisteis a mis plegarias? Sisea, a la luz del sol que resplandece en el arroyo. Pero el río solo se ríe, a su manera suave y resbaladiza con el agua burbujeando sobre la piedra. Lucha con los cordones de su vestido de novia, se despoja del andrajo y lo hunde en el agua. La corriente arrastra la tela y sus dedos ansían soltarla para dejar que el río se lleve este último vestigio de su vida. Pero ahora posee demasiado poco como para renunciar a más. Adeline se sumerge también desprendiéndose de las últimas flores de su cabello, enjuagando la suciedad del bosque de su piel. Sale del agua con frío, quebradiza y renovada. El sol brilla en lo alto y hace calor. Ella deja el vestido sobre la hierba para que se seque y se hunde a su lado en la ladera para que la luz del sol la bañe también. Permanecen en silencio, el vestido y ella, uno como un fantasma del otro. Y Adeline se da cuenta, al echar la vista hacia abajo, que esto es lo único que posee: un vestido, unas enaguas
un par de botas robadas. Inquieta, toma un palo y comienza a dibujar patrones distraídos en el lodo de la orilla, pero cada trazo que esboza se disuelve, con demasiada rapidez como para que sea cosa del río. Dibuja una línea, y ve cómo ésta empieza a desaparecer antes de terminar la marca. Intenta escribir su nombre, pero su mano se queda inmóvil, atrapada bajo la misma losa que le sujeta la lengua. Traza una línea más profunda, excavando la arena, pero no sirve de nada. Al cabo de un instante el surco se desvanece, y un sollozo disgustado brota de su garganta mientras arroja el palo a lo lejos. Las lágrimas le abrazan los ojos, pero justo entonces oye el movimiento de unos pies pequeños. Al parpadear, se encuentra un niño de rostro redondo de pie sobre ella, el hijo de 4 años de Isabel. Addie solía balancearlo en sus brazos. Daba vueltas hasta que ambos se mareaban y estallaban en carcajadas. «Hola», saluda el niño. «Hola», contesta ella, con la voz algo temblorosa. «¡Henry!», lo llama su madre, y al cabo de un momento, Isabel aparece en la ladera, con un cesto de ropa sucia apoyado en la cadera. Ve a Adeline sentada en la hierba y alarga una mano, pero no se la tiende a su amiga, sino a su hijo. «Ven aquí», le ordena, con los ojos azules fijos en Adeline. «¿Quién eres?», pregunta Isabel, y a ella le embarga la sensación de estar al borde de una colina empinada, con el suelo hundiéndose bajo sus pies, inclinándose hacia adelante mientras el descenso comienza de nuevo. «¿Te has perdido?». «Déjà vu, déjà su, déjà vécu». Ya he visto, ya he conocido, ya he vivido. Ya han pasado por esto, ya han recorrido este trayecto, o uno parecido, de modo que Adeline sabe dónde colocar los pies, sabe qué decir, qué palabras harán aflorar la bondad. Sabe que si se lo pide de forma adecuada, Isabel la llevará a casa y le envolverá los hombros con una manta. Le ofrecerá una taza de caldo y todo irá bien hasta que las cosas se tuerzan. «No», contesta, «solo estoy de paso». No son las palabras adecuadas, y la expresión de Isabel se endurece. «No es apropiado que una mujer viaje sola, y desde luego no en ese estado». «Lo sé», dice ella. «Llevaba más ropa, pero me han robado». Isabel palidece. «¿Quién?». «Un desconocido en el bosque», contesta. «Y no se trata de ninguna mentira». «¿Estás herida?». «Sí», piensa, profundamente, pero se obliga a sacudir la cabeza y decir: «Sobreviviré». No le queda otra alternativa. La otra mujer deja la colada en el suelo. «Espera», le dice Isabel, de nuevo amable y generosa. «Ahora mismo vuelvo». Levanta a su hijo pequeño en brazos y se vuelve hacia su casa. Y en el instante que desaparece, Adeline recoge su vestido, que tiene el dobladillo todavía húmedo, y se lo pone. Por supuesto, Isabel volverá a olvidarse de ella. A medio camino de su casa, aminorará la marcha y se preguntará por qué ha vuelto sin la ropa. Le echará la culpa a su mente cansada. Creerá que su despiste se debe a que tiene que cuidar de 3 hijos, al resfriado de la bebé, y volverá al río. Y esta vez, no habrá ninguna mujer sentada en la orilla, ningún vestido extendido al sol, solo un palo, abandonado en la hierba, y un lienzo de lodo homogéneo. Adeline ha dibujado la casa de su familia cientos de veces. Ha memorizado el ángulo del tejado, la textura de la puerta, la sombra del taller de su padre y las ramas del viejo tejo que se alza como un centinela en el extremo del patio. Ahí es donde está ahora, escondida detrás del tronco, viendo cómo Maxim pasta junto al granero, viendo a su madre colgar la ropa de cama para que se seque, viendo a su padre cortar un bloque de madera. Y mientras Adeline los observa, se da cuenta de que no puede quedarse, mejor dicho, podría encontrar una manera de saltar de casa en casa, como las piedras que brincan a través del río, pero no lo hará, porque cuando piensa en ello, no se siente ni como el río ni como la piedra, sino como una mano, cansada de lanzar guijarros. Primero, Estelle cerró la puerta, y luego apareció Isabel, amable un momento y aterrorizada al siguiente. Más adelante, mucho después, Addie convertirá estos ciclos en un juego, comprobará cuánto puede aguantar pasando de una rama a otra antes de caerse. Pero ahora mismo, el dolor es demasiado reciente, demasiado agudo, y no puede imaginarse a sí misma lidiando de ese modo con la situación. No puede soportar la mirada cansada de su padre, el reproche en los ojos de Estelle. Adeline Larue es incapaz de ser una extraña aquí, con las personas que conoce de toda la vida. Su olvido le duele demasiado. Su madre entra de nuevo en casa, y Adeline abandona la protección del árbol y atraviesa el jardín. No se dirige a la puerta principal, sino al taller de su padre. Hay una sola ventana cubierta, una lámpara apagada, y la única luz proviene de la franja de sol que penetra por la puerta abierta, aunque le otorga la iluminación suficiente para desplazarse por la estancia. Se sabe de memoria los contornos de este lugar. El aire huele a savia, terroso y dulce. El suelo está cubierto de virutas y polvo,
y cada superficie alberga la recompensa del trabajo de su padre. Un caballo de madera, inspirado en Maxim, por supuesto, pero aquí no es más grande que un gato. Un juego de cuencos, decorados únicamente con los anillos del tronco de donde fueron tallados. Una colección de pájaros del tamaño de una palma de la mano, con las alas expandidas, dobladas o extendidas en pleno vuelo. Adeline aprendió a dibujar el mundo con carbón y plomo prensado, pero su padre siempre ha usado el cuchillo para crear, tallando las formas a partir de la nada y otorgándoles amplitud, profundidad y vida. Ahora ella extiende la mano y pasa el dedo por el hocico del caballo, igual que ha hecho cientos de veces antes. ¿Qué hace aquí? Adeline desconoce la respuesta. Tal vez esté despidiéndose de su padre, su persona favorita en el mundo. Así es como ella lo recordará, no por la triste ignorancia de sus ojos, ni por la apariencia de su severo mentón mientras la llevaba a la iglesia, sino por las cosas que amaba, por el modo en que le enseñó a sujetar una varilla de carbón para esbozar formas y sombras con el peso de la mano, por las canciones e historias y los paisajes de los 5 veranos en los que ella lo acompañó al mercado. Cuando fue lo bastante mayor como para viajar, pero no tanto como para causar un revuelo. Por el delicado regalo que era el anillo de madera y que talló cuando nació su primera y única hija, el mismo que ella luego ofreció a la oscuridad. Incluso ahora se lleva la mano a la garganta para acariciar el cordón del cuero en el pulgar, y algo en las profundidades de su interior se encoge cuando recuerda que ha desaparecido para siempre. Hay trozos de pergamino desparramados por la mesa, cubierta de dibujos y proporciones, las señales de creación pasadas y futuras. Un lápiz descansa en el borde del escritorio, y Adeline alarga el brazo para alcanzarlo, incluso cuando un temible eco resuena en el interior de su pecho. Lo lleva hasta la página y comienza a escribir. Cher, papá. Pero a medida que el lápiz se desliza sobre el papel, las letras se desvanecen a su paso. Pero cuando Adeline ha terminado de escribir esas 2 vacilantes palabras, estas han desaparecido, y al golpear la mesa con la mano, vuelca un pequeño bote de barniz derramando el valioso aceite sobre las notas de su padre y la madera de abajo. Se apresura a recoger los papeles, manchándose las manos, y derriba uno de los pajaritos de madera. Pero no hay cabida para el pánico. El barniz ya está absorbiéndose, hundiéndose como una piedra en un río, hasta perderse de vista. Resulta de lo más extraño intentar darle sentido a este momento, detallar lo que se ha perdido y lo que no. El barniz se ha evaporado, pero no ha vuelto al bote, que rebosa vacío a su lado, con su contenido perdido para siempre. El pergamino ya es intacto, inmaculado, igual que la mesa de abajo. Solo sus manos están manchadas, pues el aceite traza las espirales de sus dedos y las líneas de sus palmas. Todavía sigue observándolas cuando retrocede y oye el terrible chasquido de la madera rompiéndose bajo su talón. Se trata del pajarito de madera. Una de sus alas se encuentra astillada sobre el suelo de tierra y grava. Adeline hace un gesto de dolor. Era su favorito de la bandada, congelado en un movimiento ascendente, la primera maniobra de vuelo. Se agacha para recogerlo, pero para cuando se endereza, ya no hay astillas en el suelo. Y en su mano, el pajarito de madera yace otra vez intacto. Casi lo deja caer sorprendida, ignora el motivo por el cual es precisamente esto lo que se le antoja imposible. Se ha convertido en una extraña. Ha visto cómo desaparecía de las mentes de aquellos que ha conocido y querido como el sol tras una nube. Ha sido testigo de cómo cada huella que ha intentado dejar se ha borrado, como si nunca hubiera estado ahí. Pero con el pájaro es diferente. Tal vez porque puede sostenerlo en sus manos. Tal vez porque, durante un segundo, el hecho de poder enmendar un accidente, rectificar un error, parece una bendición, y no simplemente una extensión de su propia desaparición, de su incapacidad de dejar un rastro. Pero Adeline no piensa en ello de esa manera, aún no. No ha pasado meses analizando la maldición, memorizando su forma, estudiando sus superficies lisas en busca de grietas. En este momento, se limita a agarrar el pajarito intacto, agradecida de que esté a salvo. Se dispone a devolver la figura a su bandada cuando algo la detiene. Tal vez la rareza del momento, tal vez el hecho de que ella extraña esta vida, incluso a pesar de que ésta jamás advertirá su ausencia. De modo que se mete el pájaro en el bolsillo de la falda y se obliga a salir del cobertizo y alejarse de su casa. Sigue el sendero, se aleja del tejo torcido y gira la curva hasta llegar a las afueras del pueblo. Solo entonces se permite echar la vista atrás y dejar que su mirada se desvíe por última vez hacia la hilera de árboles que se encuentra al otro lado del campo, cuya densa sombra se extiende bajo el sol, antes de dar la espalda al bosque, al pueblo de Billon y a la vida que ya no es suya, y echar a andar.